La educación en el Porfiriato. Las escuelas rudimentarias. Las escuelas rudimentarias también fueron llamadas como escuelas elementales, y de una manera irónica por los maestros rurales eran conocidas como las escuelas peores nada. Esto debido a que pretendía instruir en lo más elemental, modelo que fracasó, no tanto por su filosofía, la cual era positivista, sino que ella no cedería a las condiciones económicas de la rápida excursión que tenía México como un país de exportación de materia prima. Esta escuela hace intentos de ganarse adeptos al final del Porfiriato y da una cabida a enormes críticas por parte de grupos opositores a la tiranía de Díaz. Recoge los ideales del presidente Juárez, pero no se adapta a las nuevas condiciones que rigen el mundo. Y esto fue una razón de su fracaso. Fue a finales del siglo XIX en el que se consideró la obligatoriedad de la educación elemental. Fue un desafío debido a que el 79,8% de la población vivía en asentamientos rurales, el 11% de esta en localidades urbanas, mientras que el 9,2% en ciudades, la cual era una gran y amplia diferencia. En el año de 1900, la población total del país ascendía a 13.607.257 habitantes, de los cuales un 23,8% tenían entre 6 y 15 años, y solo ellos, el 21%, estaba inscrito en un grado escolar. Con la formación de la Sociedad Indianista Mexicana en el año de 1910, el tema indígena adoptó nuevas perspectivas. La sociedad fue una agrupación especializada en el estudio de la población indígena, que promovió acciones para su debida incorporación a la vida nacional, bajo la idea de la regeneración de la raza indígena. La escuela rudimentaria se configuró durante el régimen del Porfiriato. El Porfiriato fue el periodo comprendido entre los años de 1876 al año de 1910, en el cual gobernó el en ese entonces presidente don Porfirio Díaz Ordaz. La educación en el Porfiriato tiene un punto de interés muy alto para arrancar de aquí a los modelos posteriores de la educación. La escuela en el Porfiriato, si bien no adquirió un campo material, sí que lo hizo en el nivel teórico, y eso es digno de alabar, donde se omitió el trabajo y toda la historia que ya venía gestándose con las reformas liberales implementadas por Benito Juárez. Ideología de la escuela. Positivismo. Las 5 características principales. Número 1. La difusión en México. Está otorgada por los liberales de la filosofía positivista, impulsada por Augusto Comte, y el método científico, por supuesto. Número 2. El positivismo buscaba el espíritu científico por encima de las creencias o tradiciones que entorpecieran el proceso. Sin embargo, aunque madura ya en la etapa de la Reforma, es hasta el Porfiriato donde se encuentran las bases para alzarse como la ideología de los científicos. Número 3. La enseñanza estaba a cargo de los ministros de Justicia e Instrucción Pública,
todos ellos designados por Porfirio Díaz para servir a los intereses de la oligarquía de capitalistas y hacendados que proliferaban bajo el régimen. Mas, la educación para el hijo del hacendado y el burgués estaba regulada de otra manera. Se recordará que al igual que como pasaba en Europa, en donde había instructores privados, y estos se encargaban de otorgarle la educación para ser artífices de la ciencia. Número 4. El afrancesamiento y todo lo que con ello llevaba era la moda. Es así que las familias ostentosas tenían más comodidades y lujos de importación. A esta naciente burguesía no le convenía la cultura al pueblo. Ella solo estaba reservada para quien tuviera la capacidad de asimilarla, que en un mejor sentido de poder comprarla. Número 5. La religión, lo único acicate para el pueblo. Ella es la que mantenía gacha la cabeza del peón y justificaba la opulencia del clero alto. Ser comunista en el porfiriato era ser enemigo del progreso y de Díaz, así como del pueblo cristiano. Durante el siglo XIX, la mayoría de habitantes del campo no asistían a la escuela y por ende eran analfabetas. Una tercera parte de esta no hablaba el idioma nacional, y allegados a Porfirio Díaz como Justo Sierra realizaron esfuerzos en favor de una educación universal, la cual implicaba extender la enseñanza escolar a los pueblos indios. Sin embargo, la propuesta sobre la obligatoriedad de la enseñanza y la aprobación de la ley correspondiente fue dada en Puebla en el año de 1883, lo cual originó debates en los que afloraron grandes dudas sobre la conveniencia de escolarizar al indio. En los primeros años del siglo XX, la preocupación por la suerte de los indígenas aumenta, y educadores y científicos sociales buscaban elevar su condición calificada como indigna. Hay un doble sentido en torno a los indígenas. Eran considerados un obstáculo para el progreso y a la vez que eran un elemento indispensable para este. Se enseñaría a leer y escribir en castellano, así como a ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de la aritmética, lo cual era en 2 cursos anuales, sin ser obligatoria, pero se estimulaba la asistencia distribuyendo los alimentos y vestido fundamentales para una vida digna. El 30 de mayo de 1911, el Congreso Federal expidió un decreto promulgado por el presidente de la República el 1 de junio del mismo año. La ley expedida en junio de 1911 durante el internato de León de la Barra y Vera Estañol como ministro de Educación establecen las características de la enseñanza. El decreto de 1911 estableció que: artículo número 1. Se autoriza al Poder Ejecutivo de la Unión para establecer en toda la República escuelas de instrucción rudimentaria, independientes de las escuelas primarias existentes o que en lo sucesivo se funden. Artículo número 2. Las escuelas de instrucción rudimentaria tendrán por objeto enseñar principalmente a los individuos de la raza indígena a hablar, leer y escribir el castellano y a ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de la aritmética. Artículo número 3. La instrucción rudimentaria se desarrollará, cuando más, en 2 cursos anuales. Artículo número 4. Estas escuelas se irán estableciendo y aumentando a medida que lo permitan los recursos que disponga el Poder Ejecutivo. Artículo número 5.
se le autoriza igualmente para fomentar el establecimiento de escuelas privadas rudimentarias. Artículo número 6. La enseñanza que se imparta conforme a la presente ley no será obligatoria y se dará a cuantos analfabetas concurran de las escuelas sin distinción de sexos ni edades. Artículo número 7. El Ejecutivo deberá estimular la asistencia a las escuelas, distribuyendo en las mismas alimentos y vestidos a los educandos, según las circunstancias. Artículo número 8. Esta ley no afecta a la observancia de las que en materia de instrucción obligatoria estén vigentes o rijan en lo sucesivo en los estados y el Distrito Federal, así como en el resto de los territorios. Artículo número 9. Para iniciar la creación de esta enseñanza, el Poder Ejecutivo dispondrá de la cantidad de 300,000 pesos durante el próximo año fiscal. Artículo número 10. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de las facultades constitucionales. Artículo número 11. En cada periodo de sesiones, el Ejecutivo de la Unión deberá rendir informe a la Cámara de Diputados acerca de la aplicación y progreso de esta ley, así como también acerca de la inversión de los fondos que se destinen para su objeto. La obligatoriedad de la enseñanza representó un paso importante, aunque insuficiente, pues más del 50% de la población en edad escolar seguía siendo analfabeta y la oferta educativa se concentraba en las ciudades, en un país donde el 70% de la población vivía en el campo. Fue concebida como un programa mínimo orientado a los conocimientos elementales de lectura, escritura y cuentas, con una duración de solo 2 ciclos escolares y sin ser obligatoria. Las instrucciones rudimentarias levantó importantes discusiones en torno a su utilidad y función. En los hechos, el modelo de escuelas rudimentarias asumió rasgos de las escuelas regulares. Se propuso que las escuelas rudimentarias estuvieran provistas de los elementos materiales necesarios para hacer instructivas las clases, conforme al modelo pedagógico vigente en esa época.